Buenos días, amigos, buenos días, Congregación Herencia de Jesús. De verdad es un placer estar con ustedes en esta mañana. Y también queremos darle un shalom a la gente que nos mira por primera vez, a aquellos que nos están observando por YouTube por primera vez, les damos la bienvenida. Nosotros estamos viendo que la situación lentamente está mejorando, pero aún necesitamos un poco más de tiempo, un poco más de paciencia. Nosotros continuamos orando por la situación, ustedes continúen también orando por el gobierno. Que Dios les dé a ellos sabiduría para actuar en esta situación no tan fácil. Y en general, el liderazgo a nivel nacional, que el Señor les pueda dar capacidad para poder escuchar lo que Él tiene para decir. La próxima semana nosotros tenemos la Santa Cena, así que prepárense. Es un tiempo muy especial, que nosotros podamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y hoy nosotros vamos a escuchar un mensaje de Eduardo, una adoración de Natanael. Y de verdad va a ser un buen tiempo, un tiempo importante, que nosotros podamos escuchar lo que Eduardo quiera compartir en el mensaje. Al final va a haber un mensaje donde ustedes pueden conectarse con nosotros, la dirección de mail, pueden escribirnos y pueden hablar porque queremos ayudarlos. Vamos a orar. Padre del cielo, nosotros te agradecemos por este tiempo. Es un tiempo diferente de lo regular, que nosotros nos podemos reunir por medio de esto virtual, por el YouTube. Tú no estás limitado con el tiempo ni el lugar. Y yo, Señor, te pido que bendigas el mensaje a Eduardo hoy, que tú quieras compartir por medio de él. Oro por Natanael, por el grupo de adoración, que ellos nos lleven, Señor, a tu presencia, que nosotros podamos adorar y exaltar tu nombre porque tú eres grande. Señor, oro por la gente que tiene problemas o cosas que espiritualmente pueden ser difíciles en este momento. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, que Jesús entre en sus vidas, que ellos sientan la presencia del Espíritu Santo por medio de ti, que se puedan fortalecer por medio del mensaje y de la adoración. Gracias por este día, gracias por todo. Amén. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילותיך מיום ליום אשיר עליך ובלילות ישועתך אדוני שפתי תפתח ופי יריע לשמך עליון כי בבוקר חסדך ובלילות תכריז אמונתך על כל מה שעשית עבורי אדון, על כל מה שאתה עושה ועל כל מה שתעשה, כן ליבי מלא תודה על כל מה שעשית עבורי אדון, על כל מה שאתה עושה, כל מה שתעשה, כן ליבי מלא תודה. כי שימחתני אדוני בפועלך, בפועלך ובמעשה ידיך אוהרנן, אוהרנן. כי שימחתני אדוני
עשית עבורי אדון, על כל מה שאתה עושה ועל כל מה שתעשה, ליבי מלא תודה על כל מה שעשית עבורי אדון, כל מה שאתה ועל כל מה שתעשה, ליבי מלא תודה, מלא תודה. ליבנו מלא תודה לך ישוע על כל מה שעשית. אנחנו מללים אותך הבוקר הזה, מודים לך על הטוב שלך, על הנאמנות שלך. פשוט מכריזים אדון שאתה טוב ואתה גדול מעל הכל, שאתה ריבון מעל הכל. אז על כל מה שעשית עבורי אדון, על כל מה שאתה עושה ועל כל מה ש... כן, ליבי מלא תודה על כל מה שעשית עבורי אדון, על כל מה שאתה ועל כל מה ש... הושענא, 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 הושענא במרומים, הושענא, הושענא, הושענא במרומים. Hosanna, 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 Hosanna במרומים, Hosanna, Hosanna, Hosanna במרומים. נרומם, אז נרומם את שמך בלב מלא תודה, יהי שמך מבורך אדון, הושענא במרומים. הושענא, הושענא במרומים, הושענא, הושענא, הושענא במרומים. נרומם, אז נרומם את שמך בלב מלא תודה, יהי שמך מבורך אדון, הושענא במרומים. נרומם, אז נרומם את שמך בלב מלא תודה, יהי שמך מבורך אדון,
Hoshana Barumin, Hoshana, Hoshana Barumin, Hoshana, Hoshana שעשית, כל שיצא, אוהבים אותך, מהללים אותך, תודה לך, אדון. זה עצמה שבי, את כל כולי אני שם על המזבח, ואת חיי ואת נפשי אני נותן לך. עצמה שבי, זה עצמה שבי, את כל כולי אני שם על המזבח, ואת חיי ואת נפשי אני נותן לך. ואני מוסר את עצמי כקורבן חי, קדוש ורצוי לך, ואני מוסר את גופי כקורבן חי, כמו שנתת את בנך, כמו שנתת את בנך, כמו שנתת דדו. זה עצמה שבי, את כל כולי אני שם על המזבח, ואת חיי ואת נפשי אני נותן לך. ואני מוסר את עצמי כקורבן חי, קדוש ורצוי לך, ואני מוסר את גופי כקורבן חי, כמו שנתת את בנך, כמו שנתת את בנך.
אדון, אנחנו מהללים אותך הבוקר הזה. מבקשים שבאמת תהיה המרכז, אדון, שבאמת את כל כולנו ניתן לך. שלא נחזיק משהו לעצמנו, אדון, שבאמת נהיה חופשיים בך, שנדע שיש לנו, אדון, מקום בשמיים שהכנת לנו, פשוט רוצים להתקרב אליך. מבקשים שתתאר אותנו, תגדל בנו. אוהבים אותך, אבא. Muy buenos días a todos. Gracias una vez más por acompañarnos en esta experiencia en línea desde Israel, desde nuestra congregación aquí en la ciudad de Beersheba. Todos aquellos que nos estén observando detrás de la pantalla, les damos la bienvenida a nuestra experiencia semanal virtual desde nuestra congregación aquí en Israel. En el día de hoy quiero que preparen su Biblia porque quiero comentar un tema que tocó mi corazón y quiero que preparen su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 46 en adelante. Creo que es bien importante en el tiempo en el cual nosotros nos encontramos hoy en día que hablemos acerca de cosas que quizás ya las sabíamos, pero siempre es bueno volver a la base. Siempre es bueno volver a entender algunos conceptos que quizás ya los habíamos escuchado, pero siempre es bueno volver a repetirlo. A mí particularmente a veces siempre me hace bien volver a escuchar cosas que yo ya las sabía de alguna manera, pero la palabra de Dios nosotros sabemos que siempre es clara al momento de volver a repetirse el mensaje en uno lo entiende de una manera diferente o el Señor nos habla en ese momento de una manera bien especial. Vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 6, verso 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace y os indicare a quién es semejante, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Interesante, porque aquí dice el que oyó y no lo hizo, y el que oyó y lo hizo. Presten atención a esas palabras porque van a ser muy interesantes, porque nos van a estar guiando durante el pequeño tiempo que tenemos hoy aquí. Quiero que presten atención también porque voy a ser muy breve en el mensaje de hoy. Es decir, no tengo mucho por decir, pero creo que sí hay mucho por decir. No sé si logré expresarme en lo que quise decir. Es decir, no tengo mucho por decir, pero el Señor creo que puso en mi corazón un contenido que creo que sí va a edificarnos. Y quiero, como dije, hablar acerca de los cimientos esenciales. Y los cimientos esenciales es algo que Dios busca que nosotros seamos maduros. Por ejemplo, para edificar una casa se necesita tener un buen plan de cimientos, es decir, unos buenos cimientos. Cuando nosotros entonces tenemos este plan de cimientos, ¿qué hacemos? Nosotros agarramos ese plan o ese plano y lo llevamos a los inspectores, a aquellos que van a revisar este plano.
Y ellos, luego de haber sentado con ese plano, van a traernos la revisión de este plano. Cuando nos traen la revisión de este plano, nos van a dar el veredicto. Y cuando nos dan el veredicto, nos van a decir, ok, este es el resultado. Y nos pueden decir, ok, continúa adelante, está bien lo que ustedes nos presentaron. O van a decir, miren, tienen que hacer algunas correcciones por aquí, un cambio por allá, un retoque aquí y hacer algunas otras cosas. Entonces, la persona que va a recibir el mensaje de este inspector, hay dos tipos de personas que reciben o que actúan conforme a la recepción de este mensaje. Entonces, una persona que actúa es, ok, vamos a hacer los cambios de este plano conforme ustedes como inspectores lo requieren. Pero el otro tipo de persona va a decir, no, él no está siendo justo. Nosotros no tenemos ni tiempo ni dinero, sino que vamos a hacer conforme al plano como lo teníamos. No prestemos demasiada atención a lo que nos está diciendo este inspector. Entonces, nosotros debemos saber y entender que por lo general, cuando los inspectores vienen y nos traen el veredicto y nos dicen, miren, corrijan acá 1, 2 y 3, es porque ellos están buscando darnos seguridad a largo plazo. Présteme muy bien atención a lo que le quiero decir. Es decir, ellos están pensando en que el sitio que se va a edificar conforme el cimiento esté, va a ser un lugar en donde va a ser habitado por personas. Por lo tanto, debe ser seguro para que esas personas se sientan cómodas y tengan seguridad, como también los que van a estar alrededor, llámense vecinos en este caso. Entonces, lo que quiero decir con esto, concretamente, es que hay 3 palabras importantes que hacen que un cimiento sea seguro. Y preste bien atención y anote estas palabras: equilibrio, estabilidad y tiempo. Equilibrio, estabilidad y tiempo. Seguramente hay ahí algunas de las personas que me están escuchando que conozcan un poco acerca de edificaciones y construcciones y quizás alguno de ustedes sea inspector. Y entonces ustedes saben que al momento de presentar un cimiento, uno tiene que saber dónde va a ser el terreno. Y cuando uno entiende cuál es el terreno, uno sabe que ese terreno maneja 3 componentes. Y maneja un componente líquido, gaseoso y sólido. ¿Ok? Líquido, gaseoso y sólido. Esos 3 componentes contienen un terreno. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros pongamos el cimiento, tenemos que tener siempre en cuenta estos 3 componentes. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo así muy por arriba, muy rápido. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a edificar una casa al lado de una ruta en donde hay mucho movimiento de vehículos, ese movimiento de vehículos va a afectar el cimiento de la estructura que voy a poner. Es decir, va a afectar la estructura. Por lo tanto, el cimiento tiene que estar adecuado al movimiento de esa vía pública o de esa calle o de esa autopista en donde se van a mover muchos vehículos. Otro ejemplo, si vienen el día de mañana y al lado de mi casa hacen un edificio de 30 pisos, van a cavar un pozo de una profundidad bastante interesante. Por lo tanto, ese movimiento de tierra puede llegar a mover mis cimientos, los de la estructura mía. Entonces se debe tener en cuenta esto también. Supongamos que hay un periodo de lluvias, es un terreno donde cae lluvia. Y luego hay un periodo de sequía. ¿Qué es lo que sucede? El agua que fue absorbida por la tierra, al momento de estar seco, comienza a evaporarse. Como eso se evapora, la tierra comienza a desinflarse y se generan huecos, es decir, pequeños orificios. Esos orificios son aires, entonces crean un suelo inestable. Por lo tanto, estos 3 elementos siempre tienen que estar en cuenta a la hora de crear un cimiento sólido. Es decir, yo siempre tengo que tener en cuenta todo lo que va a acontecer alrededor y cómo es el terreno para preparar el cimiento para lo que voy a edificar arriba. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Entonces, el inspector siempre lo que va a hacer, él se va a asegurar de que el cimiento pueda estar adecuado a lo que está alrededor y, por consecuencia, que esté preparado
para la estructura que se le va a edificar encima. Llámese una casa de 2 pisos, o una casa de 1 piso, o una casa de 30 pisos. Entonces, el punto primero y el más importante para que podamos tener un cimiento sólido es la seguridad. Seguridad, punto número 1 del mensaje del día de hoy. Es decir, nosotros sabemos que espiritualmente estamos en un mundo en donde hay mucha maldad, en donde el enemigo está haciendo por ahí afuera desastres. Jesús, cuando Él fue atacado o cuando fue tentado de alguna manera, ¿recuerdan allí en el monte de la tentación, en la ciudad de Jericó, en el desierto, cuando Jesús estuvo ayunando por 40 días? Vino el enemigo y le tentó y le dijo, si me adoras, te daré esto. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús respondió ¿con qué? Con la palabra. Entonces, ¿por qué respondió con la palabra? Porque era su cimiento. La palabra era el cimiento. Es decir, Jesús estaba seguro, su seguridad estaba puesta en la palabra de Dios. Y como Jesús, también fueron sus discípulos, porque recordemos que cuando Pedro también viene y le preguntan, él ¿cómo responde? Con la palabra. Él dice, porque escrito está. Es decir, la palabra es importantísimo para dar seguridad a nuestro cimiento en nuestra vida espiritual. Hay mucha gente que a veces evita la palabra y quiere vivir una vida espiritual solamente de adoración. Es decir, se llenan la vida de adoración con cánticos y músicas, y no quiere decir que no esté mal, está bien, pero está mal cuando eso solamente es el centro y se quita la palabra. El Señor nos pide que la palabra sea su fundamento. Es el cimiento importante para poder crear una estructura encima. El Señor Jesús, de hecho, cuando habló en el tiempo que estuvo aquí sobre la faz de la tierra, Él habló mucho más del infierno que del cielo. De hecho, en el libro de Génesis, capítulo 3, aparece Satanás y no abandona en todas las escrituras hasta el libro de Apocalipsis. Es decir, el enemigo es real, el infierno es real, Satanás es real, pero mucha gente a veces evita hablar de ciertas cosas porque no quiere involucrarse en esos temas. Pero es importantísimo, porque la Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra sangre ni potestades, sino es que es espiritual. Perdón, es contra potestades, no es contra sangre de guerra, es espiritual. En el libro de Efesios se nos habla acerca de un armamento. Y ese armamento, recuerdan que nos dice que se tiene que poner el sombrero, el casco, el cinturón, las sandalias, el escudo, pero también se nos dice que tiene que tener la palabra. ¿Y la palabra qué es? Es la espada. Es bien interesante porque la palabra es de toda la armadura, es el único ofensivo. El resto de los elementos son defensivos. ¿Me prestó atención? Todos son defensivos, pero la espada es ofensiva. Es de la única manera que nosotros vamos a tener para atacar y para poder luchar en el momento de que venga el conflicto. En el momento en que la grieta, la rotura, el hueco, el ruido, la estructura comience a desestabilizarse. Ahí va a ser la palabra que nos va a realmente mostrar cómo era el cimiento de nuestra casa. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el cimiento de la palabra debe ser prioridad a la hora de edificar una casa. Segundo, un estrés inesperado. Uno no hace un cimiento sabiendo que va a tener un estrés. Entonces uno tiene que evitar el estrés inesperado. Uno tiene que evitar el momento del dolor de cabeza. Hay muchos creyentes, como dije, que no les interesa mucho la palabra. Por lo tanto, como que la obvian a la palabra y la dejan. Y mucha gente decide ser analfabeto por elección. Deciden ser analfabetos por elección. Y eso es muy, muy triste. Encontrarse con creyentes que son analfabetos porque no quieren estudiarse o conocerse la palabra de Dios.
La palabra de Dios es ofensiva, es nuestro armamento de ataque que tenemos. No es nuestro armamento de defensa, es nuestro armamento de ataque. Y número 3, debemos estar siempre preparados a tener una superestructura. Miren, mi suegro, siempre él se le hacía como bromas por las edificaciones o por las construcciones o por los trabajos que él iba a hacer o que él hizo en su pasado. Por ejemplo, siempre yo recuerdo cuando nos reuníamos en familia, siempre se les decía que él hacía veredas o pisos o cosas o techos donde no iba a soportar mucho peso, pero que él les ponía una vía de un tren. Es decir, algo bien fuerte que iba a soportar un peso muy sofisticado arriba. Y él estaba haciendo algo en donde finalmente no iba a recibir el peso por el cual esta base iba a estar preparada. Pero ¿qué pasa? Él estaba haciendo las cosas con una superestructura. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Debemos tener un cimiento como que se va a edificar una superestructura. Porque nosotros no sabemos si el Señor quiere edificar en nuestra vida un edificio de 30 pisos o un edificio de un piso. Por lo tanto, tenemos que estar preparados a tener una superestructura. Por lo tanto, tenemos que poner, en lugar de un caño normal, poner una vía de un tren en nuestra vida espiritual. Es decir, tenemos que ir mucho más allá. En lugar de poner un tornillo normal, pongamos un tornillo mucho más grande. Y a veces muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Nos queremos evitar tiempo y dinero. Y en nuestra vida espiritual funciona de la misma manera, porque mucha gente no invierte tiempo en la oración y no invierte dinero en comprar una Biblia, por ejemplo, o dinero en hacer una inversión en lo que fuese, que sabe que le va a dar una superestructura espiritual. Es muy importante estar preparados para tener unas superestructuras. Miren, tus cimientos le están dando un mensaje a Dios de lo que Él puede edificar en tu vida. No sé si me escucho bien. Los cimientos que tú hagas en tu vida son exactamente el mensaje que le vas a dar a Dios para que Dios pueda edificar una estructura conforme el cimiento que tú te has hecho en tu vida. El Señor, si bien es ilimitado, pero a veces nosotros lo hacemos a Él limitado, porque no le permitimos a Él que se involucre en nuestra vida, porque nosotros no dejamos que Él nos ayude a corregir nuestros cimientos. No dejamos que Él nos ayude a hacer nuestros cimientos como deben ser. Cuando concretamente Dios mira tus cimientos, Él está limitado a hacer cosas que Él quiere hacer contigo porque no puede hacer más de lo que tú le estás dejando actuar en tu vida. Es decir, no le estás dejando a Él involucrarse en tus asuntos y por ende Él no puede edificar lo que le gustaría edificar en ti. Y no es que las cosas no salen o que Dios no te mira, es que tú mismo estás creando limitación de intervención de Dios en tus asuntos, en tus vidas. Muchos creyentes hoy no quieren ser ayudados. Hoy hay muchos creyentes que quieren ser amigos o simpatizar, pero no quieren ser corregidos. Ejemplo, cuando Dios te dice que debes perdonar o que debes dar o que debes servir, son cosas que no nos vienen de manera natural, pero son cosas que están en la Biblia. Y entonces, muchos creyentes, ¿qué es lo que hacen? Se vuelven selectivos en el mensaje que quieren oír. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Nos volvemos veganos en el alimento que recibimos de parte de Dios. Veganos en el sentido de una palabra, no estoy queriendo ofender a ningún vegano, pero quiero decir, a veces quitamos la carne, aquellos que comían carne, para decir, ya no como más carne, ahora soy vegano espiritual de Dios. Entonces estás siendo selectivo con el mensaje. ¿Y qué haces cuando sos selectivo? Empiezas a irte a seminarios, a conferencias o iglesias en donde quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. En donde dan el mensaje que simplemente tú quieres escuchar. Y cuando te dicen, como dije,
es el momento de dar, es el momento de perdonar, es el momento de servir. Entonces tú dices, no, esto no es para mi momento, hasta aquí llegamos, este no es un alimento que necesito. Yo me voy en búsqueda de otro alimento. Y tristemente este tipo de creyentes tienen un cimiento delgado porque no permiten que el Señor se involucre o que el Señor haga una estructura con un cimiento pequeño. Es decir, un cimiento pequeño no puede recibir una estructura de parte de Dios tan grande. Es decir, este tipo de creyentes dejan pasar lo que ellos consideran que no necesitan. Y justamente allí es donde Dios está creando cimientos. Es decir, donde ellos dicen, yo no necesito esto, es donde el Señor necesita crear un cimiento. Y escucha esto, y nuevamente lo quiero repetir, cuando eres selectivo en el mensaje, haces que en lugar de que Dios haga un edificio de 30 pisos en tu vida, solo podrá ser una tienda temporaria. Y tristemente, ese cimiento con el tiempo se derrumba. Cuando viene el problema, la duda, la discusión, el debate, el ataque, la culpa, el pecado, todo eso te va a derrumbar porque fuiste selectivo a la hora de hacer tus cimientos. Dios quiere edificar en tu vida y es tiempo que lo dejes actuar. No te debes rehusar. Déjalo a Él involucrarse en tu vida. Yo estoy seguro de que Él ahora puede estar hablándote allí del otro lado y te está diciendo, hey, yo quiero involucrarme en tu vida. Yo quiero involucrarme en tus cimientos. Yo quiero ayudarte en este área. Yo quiero ayudarte con este área que tú no puedes. Quiero ayudarte con este sector en donde tú no me permites entrar. Permíteme. No seas selectivo. No te resistas. No endurezcas tu corazón. No cierres tus oídos. Yo quiero ayudarte a hacer unos cimientos más grandes para poder poner una estructura más amplia. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y sus planes son siempre son mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Quiero ir al libro de Juan rapidito, porque el punto número 4 es la confianza. Es decir, el punto número 4 en el cimiento es la confianza. Libro de Juan, capítulo 10, verso, vamos a leer rapidito, el 22. Celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Presten atención a lo que Jesús dice aquí. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago. El nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Confianza. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién es el buen pastor en tu vida? Si el Señor te dice, sirve, ¿estás dispuesto? Si el Señor te dice, da, ¿estás dispuesto? En este tiempo tan crítico en el que estamos. Si el Señor viene ahora a tu vida y te dice, da, ¿estás dispuesto? Si el Señor te dice, sirve, ¿estás dispuesto? Si el Señor te dice, corrige esto, ¿estás dispuesto? ¿Qué voz estás escuchando en tu vida? Solo quiero decirte, escucha la voz del buen pastor. Tú debes volver a crear un equilibrio en tu vida. Recuerda que si tú tienes un buen equilibrio en la vida, entonces este equilibrio te va a dar una estabilidad por un largo tiempo. Y ese equilibrio, de la única manera que viene, es teniendo un cimiento
con seguridad, evitando un estrés, creando una confianza y, finalmente, creando una superestructura. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que bendigas la vida de mis hermanos. Señor, te pido que les ayude, Señor, a volver a mirar profundamente desde su corazón y que puedan ver cuáles son los cimientos que ellos están creando en su vida. Señor, cuáles son nuestros cimientos que estamos creando en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, a crear superestructuras en nuestros cimientos para que tú puedas edificar lo que ya tenías planificado desde antes que naciéramos. Señor, no permitas que nosotros limitemos lo que tú quieres hacer con nuestra vida. Padre, yo oro por mis hermanos que están del otro lado de la pantalla y que seas tú hablando a sus vidas. Espíritu Santo, que seas tú tocando sus vidas. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén. Simplemente quiero bendecir tu vida. Que el Señor te guarde, te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti paz. Que la paz del Señor, que la relación del Espíritu Santo y del Señor Jesús esté contigo todos los días. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana. Escucha la voz del Señor. No quiero interrumpir lo que Él está diciendo en tu vida. Bendiciones. לא שאותנו תיאר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכנו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את תנאיו. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, ומלך עולם הוא גואלנו. עלינו ירד ממרום, והוא עכשיו ימינו של האב. ישוע עשה עצמים, הלב בצד. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב ביד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, ומלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו ימינו של האב. ישוע עשה עצמים, הלב בצלב. ישוע עשה עצמים, הלב בצלב.
לעצמנו, נמות לעצמנו, כי במשיח קמנו איתו לתחייה, ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, ונשתחווה לאדון, מלך עולם גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו עמו שלנו. ישועה, ישועה עשה עמי, ולפתיו. ישועה, ישועה עשה עמי, ולפתיו. שרים לו שיר אהבה, ונשיר לו להנאה, ובעצה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו ימינו שלנו. ישועה, ישועה עשה עמי, ולפתיו. ישועה, ישועה עשה עמי, ולפתיו. אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אפתח. אדון אתה אורי, כי בך אני תמיד אפתח. אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אפתח. אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אפתח. שים אותי מתחת לכנפיך, התקרב אליי, שאוכל לראות את פניך. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. אדון אתה אורי, אדון אתה אורי, ובך
ובך אני תמיד אפתח, אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אפתח. שים אותי מצחת לכנפיך, תתקרב אליי שאוכל לראות את פניך. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. אז אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך, ובאמת שנרצה יותר מהאדון השבוע, ובאמת שניקח זמן להתמקד בו ולהלל אותו, ושיהיה לכם שבוע טוב.